Bienvenidos, en el vídeo de hoy os voy a mostrar unas pautas para poder taladrar con un taladro eléctrico o taladro a batería con el fin de que la tarea de taladrar sea más eficiente. Tanto en casa como a nivel industrial es muy fácil que tengamos que usar un taladro para realizar agujeros en acero, ya sea para pasar un tornillo o realizar una rosca. Para hacer la prueba vamos a coger una broca desafilada, y la afilaremos para conseguir el mejor acabado posible. Una broca desafilada es sinónimo de un resultado malo, así como un exceso de tiempo, dando como resultado una mala ejecución. Vamos a la piedra esmeril, procedemos a darle la forma al filo. Particularmente a mí para estos trabajos manuales me gusta darle un ángulo de 120 grados a 150 grados. Esto nos asegura un filo más robusto. Como podemos observar, los ángulos de incidencia ya están formados. Siempre que afilamos una broca se queda en el núcleo una zona donde convergen los dos labios, siendo esta de un diámetro pequeño entre 0 y 2 milímetros. Cuando gira la broca la velocidad de corte aquí es muy baja, rozando los 0 metros por minuto hasta los 0 metros por minuto, siendo esto el chento de la broca. Es por eso que para facilitar el corte en ese rango debemos hacerle un corte más positivo. Como se muestra en el vídeo, se hace un canal en la parte del corte principal, atacando desde la parte trasera del filo que vamos a hacer. Conseguimos destalonar para facilitar la evacuación de viruta, y realizar ese canal en el centro de la broca. Para realizar la prueba vamos a coger nuestra máquina de taladrar de batería. Para mí, a la hora de hacer taladros en metal, el control que ofrecen los taladros a batería son bastante más seguros que los convencionales eléctricos. Para realizar un trabajo con exactitud, ya sea en casa o a nivel industrial, siempre se ha de proceder a replantear el centro de esos taladros. En este caso, aleatoriamente para el vídeo vamos a hacer unas marcas con este calibre especial de marcar. En el centro de la cruz marcaremos con este granete automático el centro del taladro. En mi opinión, el granete automático se usa en el replanteo, y luego con uno de martillo se marcará en su posición final, ya que el golpe de martillo deja un surco más profundo que nos servirá de guía para realizar el taladro. Aquí podemos ver cómo si intentamos hacer un taladro de 10.25 directamente nos ocurre este fenómeno. ¿Podemos realizarlo mejor? No sé, yo siempre le doy gas y a ver qué sale. Para realizar un punteado sobre el granetazo que hicimos antes, vamos a utilizar una broca de puntear. Será nuestro paso primero antes de realizar el taladro. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, y apoya al canal para más contenido. Una vez colocamos la broca en el taladro, procedemos a hacer un pequeño punteado que nos hará de guía para posterior taladro. Por costumbre solemos entender el gatillo de la máquina como un todo o nada, y siempre suele ser a tope. Pues bien, para taladrar de forma eficiente el secreto es mantener una alta presión en la broca, y si damos muchas revoluciones esto será imposible. Una broca corta bien cuando cumplimos una serie de parámetros de corte. Cuando lo hacemos de forma manual desconocemos la RPM así como el avance de la broca por vuelta, por lo que no seremos capaces de formar una viruta larga y continua. La mejor forma de entrar en ese rango de parámetros es no dar una velocidad constante a la broca, ya que nuestra fuerza ejercida sobre la broca será mayor cuando las RPM decaigan a cero. Si ciclamos en toques al gatillo conseguiremos un balance entre vueltas y presión en la broca que hará que estemos en ese rango de condiciones óptimas para que la broca pueda cortar. Cuando nos encontramos con el dilema de hasta qué diámetro podemos taladrar, en mi opinión más 10 milímetros en cualquier máquina de taladrar es tirar tiempo y dinero. No digo que no se pueda, digo que no tiene sentido utilizar estas máquinas, ya que por encima de estos diámetros no somos capaces de ejercer presión suficiente como para que la broca corte. A mayor diámetro más milímetros cuadrados se disipará nuestra presión y menos presión ejercemos en el filo. Es por ello que para diámetros mayores existen taladros de imán, que estos sí podemos controlar de una forma inteligente las RPM, y el avance de la broca aunque sea manual, la presión ejercida por el sistema de piñón y cremallera multiplica mucho más nuestro par traducido en presión sobre el filo. Como podemos observar, al dar toques al gatillo conseguimos poder formar viruta, y no que salgan pequeñas láminas. La comparación sería como poner una broca a muchas revolución con poco avance, al final quemaríamos la broca. Aquí podemos observar cómo será la técnica.
Sin embargo, cuando procedemos a hacer un taladro con una broca de menor diámetro, la presión que podemos ejercer es mayor, por lo cual estaremos más adentro en el rango óptimo de condiciones. Como podemos observar, la viruta tiene un mejor aspecto, es más continua y tiene el aspecto rizado, que da síntoma de que las condiciones de corte se acercan a ese rango que llamaremos óptimas. Por último, cabe decir que para realizar un taladro correctamente en cuanto a verticalidad y redondez, la persona debe mantener una posición lo más fija posible, sin ladeos ni posiciones incómodas. Este vídeo está indicado para trabajos que requieran un mínimo de precisión. Siempre que los centros estén bien marcados y punteados, podremos tener errores bastante aceptables. ¿Conoces otra técnica?